donde hay tierra descubierta, lo que más fácil cubre ese terreno es pasto. Y apenas el pasto se seca, pues es combustible. Entonces, a mí me parece que es muy lamentable, muy curioso, pero muy lamentable que los plantadores de bosque por todo el mundo no se den cuenta que gran parte de los incendios empiezan en cortafuegos mal mantenidos y que mantener cortafuegos es casi imposible, casi imposible. Yo trabajé con una reservita natural en Monpós y teníamos 20 kilómetros de cerca y era prácticamente eso, o sea, era un año para darle la vuelta con cortafuegos y siempre pues el lugar donde habíamos empezado ahí nos metían candela, entonces era muy fatal. Pero empecé mi labor como técnico forestal en la Sierra Nevada, donde hay laderas con pastizales enormes y después de los incendios empecé a encontrar árboles que sobrevivían a los incendios. El primer árbol que encontré sobreviviente a los incendios era un higuerón. Un higuerón en la Sierra Nevada se llama copey y aquí le dicen caucho. Qué insulto que le digan caucho, su nombre es higuerón. Higuerón. Entonces, pues ve uno un árbol de hojas jugosas y piensa que es esa jugosidad del árbol la que no lo deja quemar. Entonces empecé a seguir rastreando incendios y después encontré gaque, también como un árbol sobreviviente en incendios, y digamos que también tiene hojas jugosas. Entonces piensa uno, bueno, algo tiene algo, podría tener algo de incombustible. Pero después encontré arbolitos muy tímidos, como un chagualo colorado, como un noro, un bisonima, un guayabo, y son excelentes cortafuegos, pero no lograba identificar qué era lo que hacía. Entonces, antes de meterme más en cómo se arma, cómo el bosque arma un cortafuegos, me parece importante mostrarles mi visión de la formación del bosque, que es un poco diferente a la propuesta de sucesión de bosque que hay en muchos libros. En muchos libros se quiere encontrar las especies que forman un determinado bosque, y se considera que cada bosque tiene unos árboles distintos y que eso es exclusivo de cada bosque, como si la naturaleza fuera una naturaleza distinta en cada sitio. Y la naturaleza es la misma naturaleza en todo el globo terráqueo. O sea que hay unos comportamientos de los árboles que son afines a todos los bosques. Pero nuestra tendencia es a ver a todos los árboles como si fueran iguales. Entonces, les tengo una pregunta que de pronto tú, que eres ingeniera forestal, ya la sabes, entonces no es para ti, es para todos nosotros. ¿Conocen algún árbol bien primitivo? Tenemos un árbol de lo más primitivo en Colombia, más primitivo que las cebollas, que el ginkgo biloba, que muchos de los árboles que se reportan mundialmente como antiguos. El más antiguo lo tenemos aquí y no está reportado mundialmente. ¿Cuál podría ser el árbol más antiguo que conocen? ¿No, Dan? ¿Nos puedes ayudar? No sé si los robles, pero... ¿Los qué? Los robles. Los robles, bueno, los robles son antiguos, pero son posteriores a las ardillas. Y las ardillas no son más antiguas que las culebras. Entonces sería una poda carpácea.
Bueno, un podocarpo es más antiguo que un roble, Pero no sabría cuál especie. pero todavía hay unos más antiguos. Yo los voy a mostrar Bueno, y verá que no es nada del otro mundo. Estos son nuestros árboles más antiguos. ¿Y qué son? Helechos. Tenemos un árbol, varios árboles helechos. Entonces, tratemos de identificar algunas características de este árbol, pero como si no hubiera más vegetación. O sea, no lo definamos comparándolo con otra vegetación, sino analizando qué características tiene esta hoja. Esto es la hoja más antigua de toda la vegetación. ¿Qué hace por qué los helechos escogieron esta forma? ¿Qué los llevó a escoger esta forma? Acá hago una aclaración. Esto parece una rama, pero esto no es una. Si esto fuera una rama, aquí habría un cogollo o una yema terminal. Aquí no hay una yema terminal, entonces todo esto es una sola hoja. Una sola hoja. ¿Qué ventaja tiene frente al sol, o frente a la lluvia, o frente al viento, o frente al clima? Frente al viento no se parte tan fácilmente. Bueno, es resistente al viento, podríamos decir. Esto es una característica muy importante. ¿Algo más? ¿Qué tanto tiene que luchar el viento para pasar? No, pues no mucho por eso, porque son pequeños. Pasa fácilmente. Y si pasa fácilmente, ¿qué puede hacer el viento al pasar fácilmente a través de ella? O sea, es permeable al viento. Permeable, una hoja permeable al viento. ¿Para qué necesita una hoja para qué necesita una planta una hoja permeable al viento? ¿Cómo se comporta frente al sol? Se los comparo, si esto fuera una hoja posterior y esto fuera así, o sea, tenemos dos tipos de hojas básicamente, unas así y unas así. ¿Cuál se calienta más? Esta se calienta, esta no se calienta casi, pero le pasa el viento. Entonces, ese viento le puede robar calor y evitar que se queme. Entonces es una característica determinante para colonizar suelos descubiertos, suelos soleados. Y eso es tan determinante que la mayoría de los árboles colonizadores tomaron ese mismo ejemplo, o son hijos de él. Mire un árbol, un gran colonizador del bosque tropical, tiene el mismo formato. ¿Lo has visto? pues parece un... Te muestro. heterolobium. Un enterolobium. Bueno, sí tiene hojas parecidas al enterolobium. Este lo traje de Medellín, pero este lo cogí aquí. No es una acacia. Parece una acacia, pero no es una acacia. Esto es un gualanday. Ah, ok. Con eso es un árbol que se llama tambor. Schizolobium paraiba. Ah, sí, ese. Bueno, no es este. ¿No es ese? Porque si son es parecidas. este mismo patrón, pero la hoja tiene 1 metro de largo. Ah. 1 metro de largo. Yo lo Y en conocí inglés chiquito. se llama fern tree, o sea, árbol helecho. Ok. Árbol helecho. Y en inglés todas estas hojas se llaman fern-like leaves, o sea, hojas como helecho. Entonces miren, es definir las hojas posteriores con un elemento anterior y no con un posterior. En botánica las hojas están definidas están al revés, como si esto fuera la hoja original y las otras las derivaciones. Entonces es al contrario, la hoja más antigua es esta y estas son las derivaciones, son hojas parecidas a ellas. Y no solo la hoja es dispersada por viento, sino que las semillas son dispersadas por viento. Entonces en algún momento, buenas, entró quedando. Fresco para todo el mundo. Por favor, te presentas.
Cristian. ¿Pero qué hace? ¿Qué se dedica? Prostitución. El man es de la distrito también. Gestor ambiental. Ya. Bueno. Entonces, en algún momento hubo un bosque con muchas especies dispersadas por viento y hojas refrescadas por viento y algunos árboles quedaron atrapados. Entonces, no había fauna que dispersara semillas. ¿Qué otro recurso natural servía para dispersar semillas o para hacer bosque? Además del viento. Además del viento. El agua que cayera en los arroyos y las mueve. Bueno, podían caer al agua y el río las transporta a otro sitio, pero muchas seguían siendo dispersadas por viento. Entonces, la primera adaptación que tuvieron fue, al estar atrapadas, estaban teniendo menos luz. Entonces, agrandaron las hojitas, los foliolos. Entonces, siguió creciendo. Se redujo a veces el tamaño completo de la hoja, pero se mantuvo la disposición. Sí, está. El viento era para transportar semillas hace tiempos, no joda. Viento, se está hijo de manifestando hoy. puta. Qué viento más mal parido. Entonces la evolución obedeció a distintas adaptaciones y no todas esta mantuvo su patrón de helecho, pero cambió de forma, y de hecho estamos al frente del arbolito. El arbolito que tienen detrás, que ahí tomé esta hojita, es un carbonero que florece rosado. Buenas tardes, bienvenida. Bienvenida. Por aquí hay puesto. Entonces esto mantuvo su hoja de helecho, pero cambió el fruto y ya no usó solo la gravedad, sino que el fruto al secarse funciona como un resorte y entonces dispara las semillas para que no se nazcan las semillas debajo del árbol madre. Pero en muchos casos, por ejemplo un chocho, la vaina, el frijolito viene en una vaina, la vaina se abre en el árbol y cae y el árbol entra a competir con la madre como desarrollo o a reemplazar a la madre el día que falte. Entonces no tiene una mayor posibilidad de dispersión. Entonces nace la segunda estrategia más importante del bosque. La primera es colonizar para formar bosque y la segunda es estabilizar el bosque. Pues aquí me quedo. Y en iniciar bosque, la sentencia o la frase o el conocimiento ecológico más antiguo lo tienen los indígenas del Amazonas al tener como sagrada la ceiba. Y la historia sagrada de los indígenas amazónicos dice: la ceiba es la madre de la selva. Y uno se queda pensando, ¿será o no será? Pues la semilla de la ceiba es un algodón, es hermanito del algodón la ceiba. Y se la lleva el viento y coloniza arena, coloniza piedras, coloniza barro, coloniza taludes de carretera, que es de lo más inhóspito que hay, y empieza a formar bosque. ¿Con qué? Con generar ramas y atraer pájaros que traigan semillas, y empieza a generar un bosque alrededor de la ceiba. Entonces
es una lectura antiquísima y naturalísima. No es una interpretación, es una descripción del desarrollo. Otro árbol sagrado para muchos indígenas son los chochos de color rojo, y por eso se usan como manillas o como collares. Para ellos se llaman aseguranzas, y si estos árboles son los encargados de mantener el bosque, de cuidar, son guardianes del bosque, pues pueden ser también son nuestros guardianes, y por eso se usan collares y manillas de chochos rojos. Entonces, mucho de lo que yo estoy diciendo puede parecer cháchara, es mi interpretación del bosque, no es lo que he aprendido de los libros, sino lo que he aprendido observando bosques. Estoy visitando bosques desde los 8 años de edad y analizando bosques desde los 15. Y he aprendido más de observar bosques que de leer sobre bosques, porque desafortunadamente lo que hay escrito de ecología mucho no es observación real, sino interpretaciones, como la mía también es una interpretación, pero que son difíciles de buscar en la naturaleza. En cambio, esta interpretación que les estoy contando, les puedo mostrar que existe en la naturaleza. Bueno, entonces entonces dentro del desarrollo de la hoja siguió creciendo el tamaño de hojas. Esta es la hoja de un chicalá, tiene todavía semillas de viento, pero hojas más grandes, y empezó a reemplazar la multiplicidad de hojas por bordes irregulares, que en botánica se llaman aserrados, pero que aserrados que tiene dientes, y la hoja no necesita mascar nada, entonces no necesita dientes. O sea, definimos las cosas por cosas que conocemos, pero no por su nivel funcional. El nivel funcional de estas cosas es refrigerarse con viento. Entonces ya se refrigera parcialmente con agua y parcialmente con viento. Y todavía con semillas de viento. Pero aquí tenemos ya el mismo patrón de hojas dispersado por pájaro, con comida de pájaro. ¿Alguien distingue qué es esto? Esto es sauco. Esto es sauco. Entonces, mire, es el mismo patrón del chicalá. Entonces, digamos, algo hay arrevesado, ¿no? Es la evolución. La evolución no. Cada especie tuvo su velocidad de evolución distinta. Pero la tendencia ha sido a convertir hojas de helecho en hojas enteras. La frutica apenas se madura, es jabonosa. Entonces en Antioquia se usa para lavar platos, la usaban en el campo para lavar platos. Entonces se llama friega platos o fruto de lavar. Aquí lo hay, esto lo cogí esta mañana aquí y después les cuento. Muchas otras especies siguieron el patrón de eliminar el patrón de helecho y empezaron a generar hoja en el tallo. Entonces todo esto es hoja. Esto es la hoja de un guamo. La hoja de un guamo. Y esta borde es hoja. O sea, está llenando los espacios. Está tratando de volverse una hoja entera. Y en botánica esto lo llaman alas, pero no vuela. Entonces, ¿para qué alas que no vuelan? Alas en semillas con alas es muy importante porque sirven para volar. Y el árbol indicativo de mi propuesta se llama volador. ¿Has oído hablar del volador? Hay un árbol el nombre botánico se llama Gyrocarpus americani. El botánico identificó que la semilla da vueltas, funciona como un helicóptero, pero es que no es dar vueltas, es volar. Cuando el viento viene se la lleva y al ser se queda con los pétalos de la flor que le sirvan de ala.
puede subir ascendentemente en una corriente termal o térmica, una terma. Entonces, es muy curioso que la botánica no es muy, para nombrar las cosas, es más gráfica que ecológica. Entonces, no potencia o no observa las características ecológicas de las especies, sino las meras apariencias. Este recurso es muy típico en un árbol iniciador del robledal, un árbol con semillas dispersadas por viento, que se llama encenillo. Si recuerdan el encenillo, también tiene hojitas en el tallito. Ese tallito en botánica se llama un raquis alado, es un raquis foliado. De ahora en adelante no es un raquis alado, es un raquis foliado. Y mire que eso se repite en otras especies. Esto es una hoja de mamoncillo y también tiene un principio de foliación en el raquis y menos hojas, cada vez menos hojas y más raquis foliados. Entonces eso llega finalmente a hojas enteras. Pero la botánica está descrita al revés, como si esto fuera la hoja original y aquellas las derivadas. No es así. La evolución no funciona al revés. La evolución. Entonces, si podemos reducir todos los... Entonces el bosque es muy complejo por la cantidad de especies y cada ecosistema tiende a atender un grupo de especies relativamente homogéneo o reducido frente a la gran diversidad mundial. Pero todos los bosques tienen este mismo desarrollo. O sea, el desarrollo en el tiempo fue semillas dispersadas por viento, por gravedad, por pájaros y por mamíferos. Pero a medida que fueron apareciendo pájaros y mamíferos, viento, aparecieron pájaros, se coló entre viento y gravedad y reforzó la colonización. Y aparecieron los mamíferos, se coló entre pájaros y gravedad y reforzó la estabilización del bosque. Entonces, si nos reducimos a 4 sistemas de dispersión, en todos los bosques del mundo hay esos 4 sistemas y todos los colonizadores son dispersados por viento y son reforzados por pájaros y son estabilizados por mamíferos y son estabilizados por gravedad. Entonces podemos tener unos nombres que digan eso: iniciador de bosque. La función principal que hacen es cerrar el dosel del bosque juvenil. Entonces son formadores de bosque y bajo ese bosque juvenil pueden prosperar estas especies que son estabilizadoras del bosque. Han oído hablar de Henry Thoreau. Henry Thoreau es muy famoso en el mundo entero porque es el proponente de la filosofía de Gandhi. Gandhi es discípulo de Henry Thoreau. Henry Thoreau se rebeló contra pagar impuestos para una guerra entre los Estados Unidos y México y se fue para el monte y se dedicó a describir naturaleza y a defender su propuesta. Y la propuesta se llama, dice, todo el mundo tiene derecho a rebelarse contra las leyes opuestas a su pensamiento. Y esa propuesta se llama la desobediencia civil. La desobediencia civil. Mi propuesta de ecología está basada en esa cuestión. Uno no tiene por qué aprenderse una ecología que dice mentiras, como decir que la ceiba es un árbol secundario cuando es la madre del bosque, o decirle al roble que es un árbol primario cuando necesita
3 o 4 pasos previos de la formación del bosque para que él pueda desarrollarse. Entonces tenemos una ecología absolutamente díscola en los libros de ecología. Entonces espero que esto les ayude a tener una ligera comprensión. Es un curso de ecología muy rápido, muy atravesado, y no lo tienen que creer, pero lo pueden observar. Lo pueden observar cuando lo quieran observar. A lo largo de este camino esta mañana les mostré todos esas estrategias. O sea, aquí hay árboles con todas esas estrategias. No es nada que haya que ir de que la única manera de estudiar la ecología real es irse al Amazonas o irse a África o irse a Australia. En cualquier parte podemos hacer eso. Y yo empecé a observar esto en el campo, indudablemente después algo de literatura me sirvió. Hay un ecólogo que se llama Gerardo Budowski. Él es de origen polaco, pasó su infancia en Venezuela y se fue a estudiar forestal en Costa Rica. Hizo un estudio del bosque de Costa Rica hermoso y entre las cosas que dice el bosque tropical empieza con árboles de viento, con semillas dispersadas por viento, por aves y por murciélagos. Eso lo hizo en su tesis de grado. Y resumió toda una cantidad de características del bosque en 4 columnas. Un resumen del bosque en 4 columnas no es una tarea fácil. No es una tarea fácil. Entonces, yo después de estar trabajando mucho en plantación de bosque nativo, me encuentro este trabajo y quedo maravillado. Qué capacidad de observación la de este muchacho. Pues resulta que algún editor se enamora del trabajo y le dice, le podemos publicar su trabajo. Pues un estudiante recién salido de la universidad que le digan que le van a publicar, pues eso halaga. Aquí no hay facilidades, o en muchas partes no hay facilidades para publicar. Pero entonces le pone una condición, pero tiene que corregir el trabajo, porque hay una cantidad de libros de ecología que dicen que el gran iniciador del bosque es el yarumo, y usted está descartando el yarumo como el iniciador del bosque. Entonces este señor, un muchacho recién salido de la universidad, se deja tentar por eso y cambia su estudio. Pero curiosamente en Google se encuentran ambas versiones, la versión original de él como tesista y la versión modificada para la edición. Sí, este pobre, o sea, qué triste ser estudiante en un mercado tirano del conocimiento. Entonces empecé a observar eso y dije, esto es lo mismo que yo he observado. El bosque es semillas de viento, de aves, de mamíferos y de gravedad. Y me pongo a relajar literatura y me encuentro a Thoreau. Y entonces Thoreau dice, cuando hay un despejado, el bosque envía semillas con el viento. O sea, el mismo cuento de Budowski, pero 100 años antes, y en Norteamérica, y este señor en el trópico. ¿Qué es esto tan maravilloso? El mismo factor formador de bosque en el trópico y en la zona norte. ¿Y cuál es el iniciador de bosque en los Estados Unidos? Pinos dispersados por viento. ¿Cuáles son dispersados por pájaros? Un arbolito que se llama enebro. ¿Qué tiene un enebro? Un fruto para pájaros, como aquí una guayaba. Una guayaba.
qué árbol del trópico fuera de la guayaba, o en el caso del robledal, un árbol típico del robledal, entonces el viento es encenillo, el de aves es yarumo. Donde hay encenillo y yarumo, las ardillas pueden sembrar roble. ¿Y qué es como describe Thoreau la formación, la siembra de roble? Dice, ¿quién no ha visto a una ardilla enterrando semillas de roble en el bosque? Pero ¿quién es el que se pregunta cuál es el trabajo de la ardilla? Les pregunto yo a ustedes, ¿qué consideran que sea el trabajo de la ardilla? Sembrar bosque, un poquito más amplio, no solamente roble, siembra también aguacates, siembra muchos otros árboles. Entonces me encuentro estos dos cuentos, uno de 1860 de especies dispersadas por viento, por aves, por mamíferos y por gravedad, y entre ellas roble y nogal. Y aquí también tenemos encenillo, yarumo, roble y nogal. O sea, dos robledales que arrancan con especies distintas, pero que siguen el mismo patrón de formación. Entonces, uno de los cuentos de muchos ecólogos del bosque tropical, no, el bosque tropical es una cosa y el bosque templado es otra cosa. En cuanto al proceso de formación, son exactamente iguales. Exactamente igual. Entonces, en la ecología ese proceso de formación se llama una sucesión. Entonces, el esfuerzo de muchos ecólogos ha sido tratar de encontrar las especies que forman cada uno de los sistemas. Eso no es fácil de rastrear, pero si ya sabemos que dependen de esos factores de dispersión, podemos armar una sucesión para cualquier ecosistema con los árboles que haya. O sea, lo podemos arrancar en vez de con encenillo, con chicalá o con otro árbol de viento de aquí de tierra fría, con cedro o con chilco o con camargo. Entonces podemos armar una sucesión, no la sucesión original, pero una sucesión funcional. Y entonces eso nos permite realmente hacer restauración de bosque. Eso permite hacer restauración de bosque. Entonces les voy a pasar una listica de árboles para que muchos son de aquí, algunos puede que no estén aquí, pero que se pueden traer porque alguna vez los hubo. O sea, el bosque de aquí tuvo por lo menos 100 especies. Estos no son sino 30 y pico de especies. No, pero para que la ven. Traten de señalar qué conocen en una listica de esas. Por aquí hay un bolígrafo para alguien más. Sí, eso. Y el agüita, El agüita, sí. Bueno, inquietudes al respecto. Resolvamos algunas inquietudes al respecto. Y por ejemplo, hay los arbustos, ¿cómo entran ahí a jugar? Por ejemplo, Aquí hay árboles y arbustos. Revisa la lista. Revisa la lista. A ver, el trompeto. Por ejemplo, el trompeto es un arbusto. El cedro es un árbol. El encenillo es un árbol. El laurel de cera es un arbusto. Pero es importante en la formación del bosque. Hola, mi estimado Daniel, por aquí hay una hojita que le sirve. Gracias, Guillermo. Boleteándolo ahí. Gusto verlo. Igualmente, Guillermo.
¿Qué tal estos días por Bogotá? Bien, bien. Ahí vamos. Antier estuve en Chía y el hijo de puta alcalde le metió bulldozer a las pacas. Mucho desgraciado. Y el líder de pacas allá se montó al camión y hasta que no me devuelvan todo este material no dejo ir este camión. Pero resulta que antes de echar el material de las pacas le habían echado al camión una recogida de materiales de alcantarilla. Entonces cuando nos descargan todo ese material, toda la poda cagada, no, eso fue... Pero volvimos a hacer paca. Sí. De berraco, sí. No, ahorita como que en Bogotá también está pasando con el cambio de alcaldes locales. Entonces se alborotaron otra vez que ¿dónde está el permiso para hacer las pacas? Hay que volverlas a hacer, no pelear con... Allí el cliente el líder de allá se puso casi que pelea con los funcionarios que estaban haciendo eso. Y hombre, no pelee, no se haga detener por una cosa. Es preferible perder el material y perder el trabajo y volver a empezar que ganarse un canazo. Entrar a la cárcel es muy fácil, salir no es tan fácil. Es cierto. Y lo digo por experiencia propia. Yo me gané un canazo por una bobada y me guardaron un mes. Estuve guardado un mes para demostrar que no tenía nada que ver con lo que me achacaban. Sí. Con la autoridad es mejor no pelear. Yo lo que hago es ignorarla del todo. Y estos son campañas de sensibilización, no campañas de choque. Hay que ser como el agua y colarse entre las piedras. Exacto. Por góticas. Exacto. Entonces siempre habrá espacio para actuar, siempre habrá gente que quiera actuar y observar y ver cosas distintas, pero no peleemos con las autoridades, no peleemos. Pero esa tumbada de pacas sirvió para consolidar el grupo. Fue gente así por montones a apoyarla hasta que no dejamos ir el carro, hasta que no nos devuelvan el material, hasta que lo tuvieron que vaciar. Pero son tan descarados que nos lo vacían en la calle, hasta trancaron el tráfico. Bueno, a ver, así por encimita, ¿cuántos árboles reconoces? ¿Cuántos árboles que ahí conoces tú? Yo no lo tengo, es que estaba no hizo la tarea, no. 0. Yo hago la tarea. Eso. A ver, ¿como cuántos de esos árboles distingue? ¿Todos? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 árboles. Bueno, una buena tanda. Con 14 árboles podemos hacer una plantación. Hay de todos los grupos. Mire, sí. Ahí están las 4 funciones: inicial, formación, estabilizador. Con que haya 1 o 2 de cada grupo. Sí. ¿Quién más reconoció algo? Pues de ahí yo reconozco 24, algunos en mi cabeza son de nombres diferentes el local, pero pues eso es normal. Bueno, pero ese apunte está muy bueno. Una de las cosas que se habla mucho es de nombres comunes. No hay nombres comunes, son locales. Entonces cada árbol puede tener 100 nombres. ¿Cuál es el verdadero? Ninguno. Ninguno. Digamos que ¿qué nombres de árboles son para mí los más valiosos? Los que describen alguna característica ecológica. Entonces tenemos un árbol que se llama volador. Es un árbol de tierra caliente con una semilla como helicóptero. Tenemos un árbol que se llama volao en Urabá, pero en la costa atlántica se llama macondo. Y triste, Gabriel García Márquez no conoció el árbol de macondo. Él se robó el nombre de macondo de la portada de una finca. Por ejemplo, aquí dice Drago y acá lo conocemos más como sangregado. Bueno, apúntelo ahí, apúntele el nombre local. Entonces, bueno, en árboles dispersados por pájaros, hay un árbol
que se llama tortolito. Y entonces al tortolito lo tapa un bejuco, y el bejuco se llama Juan Moreno. Entonces en una descripción que le entregaron una vez a mi mamá, que era traductora, que para traducir un libro había la foto del árbol y eso, pero no decía cuál era el árbol y cuál era el bejuco, sino que sencillamente decía Juan Moreno encima del tortolito. Una descripción ecológica. Entonces en inglés eso no se puede escribir así, y en español tampoco se debiera escribir así. O sea, ¿cuál era lo correcto? Decir el bejuco Juan Moreno encima de un árbol llamado tortolito. Entonces en inglés hay que escribir así siempre. A cada cosa hay que decirle qué tipo de cosa es, no sencillamente el nombre local o universal que tenga. Entonces mi mamá tradujo literalmente Mr. Martín Moreno in top of a pigeon. Y traté de hacerle ver eso al autor, y me gané la vaciada más horrible, que yo no tenía por qué meterme en su conocimiento. Le dije que no es conocimiento, es una huevonada. Eso es una huevonada. O sea, pues, hay que escribir, no es fácil. Yo por eso poco escribo, más bien hablo mierda. Bueno, a ver. Bueno, 24 árboles. Eso ya es una colección importante. O sea, difícilmente podemos hacer una restauración de bosque con menos de 30 o 40 árboles, cuando el bosque original fue de más de 100. Pero muchas de las restauraciones de bosque no llegan a más de 20, 25 árboles. Eso es un trabajo intenso, es un trabajo meritorio, pero es un trabajo insuficiente. Hay que trabajar con más especies, y la asociación entre especies no es al azar, hay un patrón de asociación, y les voy a mostrarles enseguida. ¿Quién tuvo más de otra cantidad de especies? ¿Tú hiciste tu lista? No, yo solo identifico 9. Bueno, pero para una recién llegada a los árboles es una buena colección. Bueno, ¿qué árbol considerarían? A ver si entre todos definimos 8 árboles, o no, pongámoslo, 4 árboles más típicos de Bogotá, de cada uno de esos grupos, dispersados por viento, dispersados por aves. El pino romerón es un árbol bastante típico de aquí. El sauco. Ese es chévere, el sauco es chévere. El laurel, ¿no? Laurel de cera también es un árbol, es un arbusto, pero es un gran árbol dentro del proceso de formación del bosque. ¿El aliso también? El aliso, bueno, entonces, tenemos aliso como iniciador, sauco como dispersado por aves, pino romerón como dispersado por mamíferos. ¿Han visto la semilla del pino romerón? Es una aceituna. Es una aceituna. Una socopuria. Bueno, y por gravedad, mencionaron algunos dispersados por gravedad. Pues está el nogal andino El nogal. y el malino. Bueno, entonces mire que no necesitamos ceñirnos a un solo patrón de sucesión. Podemos crear muchos patrones de sucesión, y eso enriquece una regeneración de bosque. ¿Alguna inquietud hasta ahora? ¿Algún aporte? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Pues Javier es un vecino de la localidad, también paquero,
que las pacas de salitre tienen su proceso ahí a veces en San Fernando, Parque San Fernando. Es músico y pues viene acá a interpretar unos temitas pues como de intermedio. Ah, listo. Adelante. Con mucho gusto, ¿cómo le va? Bueno, eso, rompamos la monotonía de la carretazo. Bueno, vale, listo. Ahí identifico ninguno. Ninguno. No, pues uno lo escucha y todo, pero decirle, no, es que este es tal, ¿no? Y entre su repertorio ya se tiene el himno paquero. No le han mostrado el himno paquero. No, pero toca hacerlo en versión por ahí, algo bien raro, porque los himnos son muy aburridos. No, pero este es en trabalenguas. Es en Ay, trabalenguas. ¿cómo es? Qué pecado que se piense que se peca por pagar. Si el que paga está pagando para dejar de pecar. Pocas pacas son tan pocas para tan poco pegar. Que pululen los paqueros por los parques y a pagar. Que pululen los paqueros por los parques y a bailar. ¿Quién cree esa letra? Daniel Maldonado. Daniel Maldonado. El hermano, Ah, esta mañana nos acompañó el hermano. ¿Cómo es que se llama? Juan Miguel. Juan Miguel Maldonado. Está chévere. Tiene que grabarla, pero con su voz. No, mi voz de tarro. No, por eso esa es la propia. La podemos recargar ahorita y la grabamos. Yo ya la grabé, esta es otra versión apócrifa más del profe. Sí, claro. Espera, vaya afinando, espera, para yo grabarlo. ¿Ya está listo? Sí. Gracias, man. Avisa su merced. Ahí, aquí está, aquí. Gracias. Me cuadro acá. No, pues échale frente, precisamente. Vamos a sacar un poquito más y ya comenzó. Deje de pelear con eso que entonces la basurita va a ser más difícil. Pues que la publicidad sale en ¿Listo? ¿Listo? La pero ustedes me van a ayudar, son temas inéditos, ¿no? Entonces pónganle cuidado a este tema. Se titula Es Hora. Me van a ayudar a hacer el coro apenas lo escuchen. ¿Listo? Todo a ritmo de cumbia. Vamos a hacer palmas, va. Y dice. Eso es. La voz. Todas las mañanas cuando sale el sol abro mi ventana para ver la luz, las nubes con su blanco esplendor y el cielo azul como el inmenso mar. Yo me pregunto por qué la humanidad vive en disgusto sin pensar en más. Dame ya tu mano, vamos a cantar con mucha alegría, así libertad, porque ya es hora de decir no más. ¿Cómo es el coro? Porque ya es hora de decir no más. De nuevo. Porque ya es hora de decir no más. Basta ya, basta ya. ¿Se lo aprendieron? Porque ya es hora de decir no más. Porque ya es hora de decir no más. Porque ya es hora de decir no más. Basta ya, basta ya. Como era al principio. La, 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 la.
bello arco iris, la diversidad, todo se reúne en la inmensidad. Yo me pregunto por qué la humanidad vive en disgusto sin pensar en más. Dame ya tu mano, vamos a cantar con mucha alegría, paz y libertad, porque ya es hora de decir no más, porque ya es hora de decir no más, porque ya es hora de decir no más. Basta ya, porque ya es hora de decir no más, porque ya es hora de decir no más, porque ya es hora de decir no más. Basta ya, basta ya. Y este tema nace de un ejercicio con los estudiantes hace tiempo, en el 2015-16 de quinto y cuarto de primaria, la institución donde yo daba clases de música. Bueno, voy a interpretarles un tema que se llama Devastación. Es creado por mi hermana, ella es licenciada en biología y entonces creó esta canción que les voy a interpretar. Espero no hacerla quedar mal. O sea, espero cantarla bien. Un bambuco. Y ahora estamos perdidos, sin pensarlo ya estamos muriendo, acabando la vida y la tierra, somos héroes de la destrucción. Nos creímos más fuertes que el viento, que la luna, el monte y el mar, y solo nos queda tristeza, utopía de una realidad. Lo hemos hecho por años y siglos, desafiando el poder natural, acabando al propio destino, siendo esclavos de la destrucción. Tan solo escucho la tierra, el grito, la devastación, la muerte sin control, toda la naturaleza. Tan solo escucho la tierra, los gritos, la devastación, la muerte sin control de toda la naturaleza. Destruimos todo a nuestro paso, desafiando la diversidad. ¿Qué nos pasa? ¿Qué estamos haciendo? Esta tierra no ha de perdonar. Aplausos para Susa. Bueno, vamos a finalizar con un temita que le hice a la bicicleta que se llama Resiste. ¿Listo? De antemano, gracias maestro por estar aquí compartiendo Gracias. de su conocimiento Un gusto, y un gusto. chévere.
que haya más personas en este planeta que las necesitamos. No esa mano de locos que están por allá dando... Ahora son presidentes rockeros, ¿no? ¿Se han pillado? Metaleros, rockeros, y que hablan mucha cosa, pero no piensan en el otro, ¿no? No piensan en el planeta, que es lo único que realmente nos queda, o sea, no es más. Hay otros que se lo piensan es en desgastar, consumir y dejar solo miseria. Ahí esto dice así. Dice: tanta espera por una ruta, tanto desorden para abordar, tantos olores, tantos humores. Estoy cansado, voy a explotar, que el pasaje subió, te andas quejando que el servicio empeoró. Lo dices tú, que el portal colapsó, no cabe un tinto y los platos rotos los pago yo. Porque te andas quejando de tanta polución, te andas quejando de tanto ruido, te andas quejando de tanta gente, te andas quejando del empujón. Resiste, toma ya tu bicicleta, resiste, vamos ya a pedalear. Resiste, dale un respiro al planeta. Resiste, pedalea por tu ciudad. Como dice, resiste, toma ya tu bicicleta. Resiste, vamos ya a pedalear. Resiste, dale un respiro al planeta. Resiste, pedalea por tu ciudad. Montando en mi sigla observo la gente corriendo deprisa, un poco de mente, de oriente a occidente, de norte a sur, como unas sardinas y latas de atún. 150 kilómetros de vía tienes a tus anchas para pedalear. Toma ya tu sigla, hay una salida a los trancones de mi ciudad. Porque te andas quejando de tanta corrupción, te andas quejando de tanto ruido, te andas quejando de tanta gente, te andas quejando del empujón. Resiste, toma ya tu bicicleta. Resiste, vamos ya a pedalear. Resiste, dale un respiro al planeta. Resiste, pedalea por tu ciudad. Resiste, toma ya tu bicicleta. Resiste, en tu vuelo hasta el túnel. Resiste, puedes coger tú a la 80. Resiste y llegar en Gativa. Resiste, toma ya tu bicicleta. Resiste, vamos ya a pedalear. Resiste, dale un respiro al planeta. Resiste, pedalea por tu ciudad. Ahí les dejo. Gracias. Pueden seguir escuchando ahí en las redes. ¿En cuáles? En YouTube. Pero, Como siempre. ¿cómo lo encuentras? Siempre. ¿Tienes una red especial? Sí, ahí búsquenos como Venenos de la Corona. Uepa, venga, repita. ¡Resiste! Felipe, repite. Repite, Venenos de la Corona, las redes, Venenos de la Corona. Esa. En Yahoo, en Instagram, en todas esas cosas. Ah, qué bueno. En TikTok. Ahí pueden escuchar los temas. Vale, gracias. Gracias a usted. Bueno, Se acabó el recreo. aprovechando que tenemos una ingeniera forestal, quiero algún comentario al respecto de lo que has oído. Pues está interesante, creo que, digamos, de estructurar o pensar los bosques como desde los 4 componentes que mencionaste, lo de aire, lo de estabilizar, fauna, lo de estabilizar, Bosque. bosque desde la gravedad. Es una forma que ayuda a simplificar
simplificar los procesos y hacer que se interioricen para todos los públicos. Entonces, pues hasta el momento me ha gustado, me ha parecido bien interesante. Bueno, entonces la siguiente fase es cómo funciona la formación del bosque. Entonces, para mí la mejor observación que he encontrado es la de los indígenas del Amazonas, y es la ceiba es la madre del bosque. ¿Y por qué es la madre del bosque? Porque puede colonizar cualquier terreno de suelo mineral, no necesita abono de ninguna clase, y en general todos los árboles dispersados por viento tienen esa característica y son en una diversidad de 150 árboles por hectárea para un bosque húmedo tropical. 100 especies pueden ser dispersadas por viento, entonces son una gran mayoría, y muchas de ellas son las maderas más finas: cedro, abarco, ceiba tolúa, tambor, cantidad. El 70% de las maderas comerciales son árboles dispersados por viento. Cantidad, el 70% de las maderas comerciales son árboles dispersados por viento. Entonces, mire que es falso que madera fina y crecimiento rápido se riñan. Son de crecimiento rápido y son maderas finas. Entonces, estamos llenos de contradicciones en la valoración del bosque. Bueno, y entonces estos árboles, la segunda función que hacen, fuera de colonizar y crecer rápido, es ofrecer ramas a los pájaros. Entonces, la ceiba es generosa en ramas, y muchos de los árboles dispersados por viento son generosos en ramas. Entonces vienen a posar aves y murciélagos. El posadero de las ramas como posadero de aves lo llaman los ornitólogos percha. Entonces, percha es un factor determinante en la formación del bosque. ¿Por qué? Porque aloja pájaros y murciélagos, y lo que traen es semillas. Pájaros y murciélagos cagan semillas, la cagan bien, nosotros no la cagamos tan bien. Y tienen otro sistema de cuando la semilla es muy grande. Por ejemplo, comino es una semilla casi del tamaño de una semilla de roble. Entonces un pájaro no se la alcanza a tragar, pero la puede llevar hasta el buche, molerle, quitarle pelarla, quitar la carnosidad y regurgitarla. Entonces dispersa semillas por deposición y por regurgitación. Son dos mecanismos muy interesantes. Entonces estos árboles, lo más importante que empiezan a aportar alrededor de una ceiba o de un cedro o de un encenillo es sombra. Entonces, una clasificación muy interesante de estos árboles la aporta un ecólogo brasileño que se llama Paulo Cajellama, y él los llama pioneros sombreadores. Pioneros sombreadores. ¿Y quiénes son esos pioneros sombreadores? Yarumo, guayaba, surrumbo, todos los árboles dispersados por pájaros que crecen a pleno sol, porque hay algunos, sobre todo en tierra fría, hay muchos árboles dispersados por pájaros que colonizan el interior del bosque. ¿Por qué? Porque el bosque de tierra fría es pobre en fauna de mamíferos, no tiene la riqueza de mamíferos que tiene el bosque basal tropical, que tiene micos, que tiene zainos, que tiene guaguas, que tiene conejos de monte, que tiene ardillas. Entonces, una vez que hay sombra, hay ambiente de bosque. Por eso en mi propuesta de clasificación los llamo formadores de bosque. Son formadores del bosque juvenil, indudablemente. Después habrá otro dosel de bosques mayores, pero ese dosel de bosque juvenil entre 3 y 10 metros de altura
es determinante para que los animales del bosque colonicen dentro del bosque juvenil. Entonces, las ardillas no tienen inconveniente en sembrar bajo robles o bajo pinos o bajo encenillo. Entonces, una posible restauración del bosque andino bajo las plantaciones de pino y de eucalipto puede ser con semillas de roble y de nogal bajo pino y eucalipto, y yo le aseguro que esos árboles son capaces de colonizar esos ambientes. Yo en una orilla de finca sembré 4, antes de conocer muchos árboles tropicales, sembré 4 eucaliptos en una orilla de finca, espaciados a cada 5 o 7 metros. Y a los 6 años noté que al querer quitar el pasto alrededor de ellos, que para que no se quemaran, estaba cortando arbolitos nativos. Entonces empecé a quitar el pasto con más mañita y encontré y empezó a surgir un bosque tropical a partir de eucalipto. O sea, eucalipto no es un mal árbol, es una buena nodriza para muchas especies. Lo que es malo es la plantación densa. Entonces, ningún árbol es malo, el eucalipto no es malo, el pino no es malo, lo que es malo es el monocultivo. Entonces, colonización por viento, colonización por percha para los pájaros y árboles sombreadores, colonización del bosque viejo al bosque juvenil por ardillas y micos, y finalmente estabilización del bosque con árboles dispersados de ceniza. Entonces son 4 sistemas que están íntimamente asociados en una sucesión de formación del bosque, pero que se pueden plantar simultáneamente, sencillamente a partir de viveros a pleno sol. Si una de las fallas de nuestros viveros es cultivar árboles del interior del bosque bajo sombra, pero después sacarlos a pleno sol. Eso es más trauma, cultivarlos a la sombra y sacarlos a pleno sol, que dejarlos nacer a pleno sol. Eso los va a estresar un poco, pero ellos van a aprender a sobrevivir a esa situación, y si se acompañan con árboles sombreadores, los árboles sombreadores, algunos al año ya están generando sombra, otros se van a demorar 3 años, pero después del 3er año los árboles del interior del bosque que estuvieron a pleno sol se desquitan y crecen a una velocidad fantástica que no es obstáculo. Que no es obstáculo. Me robaron el sol. Sí, claro. Entonces ahora ¿cómo cojo energía? Yo soy fotosintético. No sé por qué cambiaron la partida. Para quitar esa. No, muchas gracias. Muchas gracias por joder. Bueno, entonces esa formación, ese patrón de formación de un árbol por viento que se llena de árboles dispersados por pájaros, lo podemos resumir en 4 árboles que la rodeen. Entonces el patrón es sencillamente una cruz de árboles de pájaros con un árbol central de viento. Y ese mismo patrón se puede reemplazar con un árbol de gravedad al centro o un árbol de mamíferos al centro. O sea, el patrón es el mismo. Árbol de viento, de mamíferos o de gravedad, rodeado de 4 árboles de viento. Pero si lo armamos en un ajedrez, en un plano como el de un ajedrez, sencillamente es cada árbol de viento, de gravedad o de mamíferos está acompañado de 1 de pájaros. Entonces resulta una cosa como esta.
patrón de formación de sembrado en paralelos. Tenemos un roble. Rodeado de yarumo, de chaparro, de mano de oso y de chagualo. Y igualmente aquí está un nogal también rodeado de árboles de pájaros, un encenillo rodeado, o sea, cada uno de estos de color verde o amarillo está rodeado de un árbol gris, un árbol sombreador, un pionero sombreador. Desafortunadamente no encontré ayer donde fotocopiar en color para todos, las rifo, a ver cómo hacemos. Un número del 1 al 30. Con la cámara. O bueno, los que lo quieran fotografiar, pero bueno, rifémoslo primero. Dale. A ver, apuntemos el número para asegurar que no fue trampa. Un número del 1 al 30. Empieza. Aunque yo tengo la mía. 27. Bueno, del 1 al 30. 15. No. Miren que no es mentira. Muy amable. Bueno, 15. No sé cómo se... ¿Los árboles tienen raíces? Sí. ¿Cómo va a ser? Pero... Es que... Después del plateo quedan muy pocas raíces, porque el plateo lo que hace es arrancar raíces. No sé quién se inventó esa pendejada. No, el plateo debe ser afeitar la vegetación circundante al árbol, pero no arrancar la tierra. En muchas partes el tal plateo lo hacen con asadón y sacan hasta 10 centímetros de suelo alrededor de un árbol. Eso es lo que tiene achilados que cantidad de arbolitos. No, les han arrancado las raíces. El 70% de las raíces de cualquier árbol están en los primeros 30 centímetros. Todos los árboles tienen raíces a flor de suelo, a flor de piel. El plateo las daña. Sino, el plateo debe ser una afeitadita por encimita y no dejar descubierto. Se debe de cubrir con hojarasca. El suelo descubierto, el sol mata las bacterias formadoras de suelo. Hay que dejar una cobertura de hojarasca. ¿Qué más podemos decir de eso? La idea de huecos grandes, donde se forma el abono orgánico de un bosque. En el fondo del bosque o en la superficie. En la superficie, en la hojarasca. ¿De dónde se le ocurrió a alguien que hay que hacer un hueco de 80 centímetros y llenarlo de abono orgánico? Eso no tiene sentido. Los árboles crecen sobre suelo mineral y el abono está encima y por eso desarrollan raíces por encima para acoger el abono orgánico que se esté formando encima. El 80% de los árboles del mundo entero son especialistas en suelo mineral para establecerse y ellos van construyendo el suelo orgánico que necesitan. Ellos lo van construyendo. Entonces, la abonada de un arbolito no necesita ser más de un puño de materia orgánica encima al pie del arbolito. O una paca digestora pequeña a 30 o 50 centímetros del arbolito, no tiene que quedar pegado el arbolito. Y más que abono, esa paca lo que le guarda es agua. ¿Alguna otra inquietud? Profe, por ejemplo, una restauración
que de un terreno que antes fue monocultivo requiere, por ejemplo, usar el azadón o arar o refrigerar la tierra levantándola, no lo requiere. Simplemente es colocarle hacer cubierta. un hueco un poquito más grande que el piloncito que tenga para acomodarlo. Y no ponerlo en el centro del hueco, porque usted lo pone en el centro del hueco y echa tierra por aquí y empieza el arbolito para acá, para allá, para acá, para allá. Pues lo que hace es destruirle raíces. Se recuesta a uno de los lados para que mientras uno llena la otra parte del hueco no ponga el arbolito a bailar. Lo otro que yo hago, aunque muchos técnicos lo consideran un atropello muy grande, es que cojo la bolsita, digamos que este es el arbolito, yo cojo la bolsita y corto el fondo de la bolsita, bolsa, tierra y raíces. ¿Por qué? Porque en el fondo de bolsa siempre hay un enredo de raíces. Ese enredo no deja anclar el arbolito. Y el arbolito, los árboles que se caen en la ciudad es porque ese enredo no los dejó anclar. En cambio, si uno corta, él repone a raíz de anclar. Entonces el recorte es para que él siga echando para abajo. Para que él eche raíces de anclaje. Y no se necesitan huecos enormes, un hueco un poquito más grande que el piloncito que uno lleve. Entonces, a pesar de que, por ejemplo... Y la tierra se debe compactar. Si se deja la tierra suelta, se llena de agua y el arbolito se pudre. Y de ancho. Un poquito más grande, o sea, es muy grande a los de la casa. Con un palín, un hueco el ancho de un palín es la mejor herramienta para abrir hoyos, mejor que un asadón o que una pica o que una palacoca. Sí. Es un palín. El ancho del palín es suficiente, okay. Hueco. Suficiente. Y la tierra que se echa se debe compactar. No pues es agarrote armado, pero que quede asentada, que queda suelta, se llena de agua y se pudre el árbol. Entonces un prado compactado por el ganado, digamos el ganado va pastando y va pisando, ¿está bien? No importa, es que uno no tiene que cambiar todo el terreno para sembrar un árbol, uno tiene que cambiar el sitiecito ahí. Ajá. Y la mejor manera de ablandar el terreno es coberturas vegetales. Siembrele auyama, siembre hortalizas mientras tenga espacio ahí, mientras los arbolitos están chiquitos. ¿Ah? Tengo entendido que la auyama para empezar eso es sencillo, ¿no? Para arrancar mientras se hacen otros trabajos. En un municipio que se llama Argelia, en Antioquia, en el relleno sanitario adoptaron pacas, hicieron una línea de pacas y se empezaron a nacer un poco de matas de auyama. Cuando yo fui a visitar, había matas de auyama a 50 y 100 metros de las pacas. Se estaban tragando el relleno sanitario enterito a punto de auyama. Y algunos de los trabajadores tenían huertas sobre las pacas y cada sábado podían hacer un sancocho del relleno sanitario, pero de las pacas del relleno sanitario. Sí. ¿Qué más les cuento? ¿Inquietudes? Yo quería hacerle una pregunta y que quede esto grabado. Bueno. Ya lo enfoco. Ahí lo tengo, espérame. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo recomienda correctamente hacer una paca y cómo empezar para que la gente se anime a ayudar al planeta por medio de pacas? O si tiene algún método parecido que también sea fácil de usar y que cualquier persona lo pueda utilizar, nos gustaría saber. Pues yo creo que algo más sencillo que hacer una paca será hacer otra paca. La esencia de la paca es compactar residuos. Entonces la idea que tenemos tradicional de los residuos es que es una porquería. Aunque los residuos de cocina se hayan almacenado mal y estén medio podridos,
se pueden cubrir con hojarasca, con residuos de jardín y compactarlos con un palín en un molde máximo de 1 metro por 1 metro por 40 centímetros y una vez medio compactados con un palín se puede entrar a pisar con los pies y se ayuda a uno de un palín. No basta pisar con los pies, hay que aprovechar un palín para llenar los vacíos que pueda haber dentro del material. ¿Cómo convencer a la gente? Yo he visto que nadie come cuento. Esto, por más que se explique, no cambia las ideas de la gente. El que tiene la basura en la cabeza, la mayoría de la gente tiene la cabeza llena de basura, entonces todo lo ve como basura. Con esa gente hay que esperar que quiera cambiar de idea, porque no tenemos como cambiarle la cabeza. Es que no es basura. Entonces es más práctico, o la paca convence más a los que por curiosidad llegan a ver qué es una paca y se asocian a ella. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que insistir haciendo pacas en espacio público para que más gente la vea y finalmente la adopte. Pero pretender convencer a nadie se convence con el cuento de la paca. No, la gente no distingue pudrición de fermentación. El manejo convencional de residuos es podrir, oxigenar residuos es podrir residuos, y sin embargo es una propuesta promovida por todas las universidades del mundo. ¿Por qué? Porque no les interesa ver que la pudrición enferma a los operarios. La paca digestora, al compactar los residuos, se fermentan, y lo más importante que hace es garantizar salud de los operarios. Por eso en esta propuesta pueden trabajar niños, jóvenes, adultos y ancianos, porque es una propuesta saludable. Pero eso no es argumento para mucha gente. Entonces, yo no tengo fórmula para convencer a nadie, y no me interesa convencer a nadie. Me interesa que el que quiera venir a hacerlo, lo haga. Que miren, que me interesa que haya muchos paqueros en los parques haciendo pacas para que otra gente vea que es un manejo limpio. Y si los políticos quieren asociarse a eso, pues pueden hacer unos aportes, pero no le mendiguen nada a los políticos. Esto no se mendiga. El uso del espacio público es del público, no se negocia, se toma. Y respecto al uso de la paca digestora por parte de la empresa privada, digamos una empresa que quiera hacer compactación con la paca digestora y la use pues para el beneficio. Yo no veo problema con eso. Problema. ¿Qué problema hay en eso? Que lo hagan, maravilloso. Sí, el que quiera. Hasta donde yo veo las cosas, eso no es negocio. Pero si alguien lo quiere intentar, quedó alguien sin hojas. Tengo otra pregunta, pero ya digamos que va por otros lados. En la literatura siempre al bosque se le ha escrito como un carácter mágico, como fantástico. Para ti, ¿cuál sería como ese carácter, o sea, lo más mágico, lo más poderoso del bosque? Lo más poderoso del bosque es que es un basurero limpio. Tiene bacterias y hongos que pueden transformar toda clase de residuos vegetales y animales en un olor agradable. O sea, si el bosque natural huele bien, ¿por qué el manejo racional de residuos huele mal? Porque el bosque no funciona con razón, funciona con bacterias descontaminantes. Esa es la magia del bosque. ¿Algo más? No, perdí mi tiempo, no sembré inquietudes. No. ¿Algún aporte? Alguien que cuente algo interesante alrededor de su experiencia con árboles. No, yo estaba pensando en el tema de barreras con bosque nativo. Tú mencionaste que ya lo habían implementado en alguna zona. ¿Cómo funciona? ¿Como cerca de un proceso de restauración
o cómo divides poner esas barreras. O sea, ¿cómo escoges dónde y cómo poner esas barreras? Pues esto es una propuesta que se puede usar como barrera o como plantación o como propuesta de plantación. Es más, es que como propuesta de plantación es activadora de la regeneración misma. Esto es una plantación que va a funcionar, que una vez que los árboles semillen, va a ser una plantación regeneradora de bosque, de ese mismo bosque que se está plantando, pero que lo haga ella misma. O sea, que esto sea plantarlo una sola vez, no es un bosque que necesita replantarse. Y si dentro de esa plantación hay especies maderables que se puedan aprovechar, es empezar un proceso de aprovechamiento o de tala que deje árboles semilleros. Una cosa muy importante del bosque nativo, el bosque nativo es biodiverso porque tiene muchas especies con baja población. La población típica de la mayoría de los árboles de viento en una hectárea de bosque adulto es 1 a 2 árboles por hectárea. Entonces, al gerente del Inderena le preguntaron una vez que qué tan grave era la extracción de madera en Colombia, y él contestó que no era grave la explotación de maderas porque lo que se estaba tumbando era árboles secundarios. Entonces, mire que el concepto de secundario tiene 2 significados. Uno es que es el segundo bosque, pero es que lo que estamos llamando segundo bosque es el bosque juvenil. Eso no quiere decir segundo, realmente es el primero. Pero lo otro significado fatal que tiene es que es sin importancia. Pues eso fue lo que el gerente del Inderena entendió, que era un bosque sin importancia. Entonces, es muy grave. Entonces, esto puede ser una propuesta de restauración de bosque en general, pero si lo que queremos es proteger otra restauración, otra propuesta de restauración o una plantación homogénea, pues podemos usarlo como barrera. Y si lo queremos reforzar, entonces también, en vez de hacer una línea en la que haya árboles de viento, mamíferos y gravedad, es que sean todos árboles dispersados por pájaros. Entonces eso lo reforzaría. Pero lo interesante es que es una propuesta que admite el desarrollo de todas las especies, de todas. Profe, yo hace medio año cogí el frente de la casa, abrí 2 huecos y sembré 2 árboles. ¿Sí? Hay que de pronto, no sé, tener un tratamiento especial para estos árboles que están, digamos, en un espacio en donde, pues, primero que todo no hay más árboles alrededor. Bueno, ustedes conocen. Bueno, también pasa mucho cuidador con sus animales, a veces pues se orinan ahí, pues me toca dialogar con ellos pues para que vayan aprendiendo y sensibilizándose en torno a esto. Pero ¿hay algún tratamiento especial para esos árboles que uno siembra en esos espacios enfrente de los andenes? El mínimo es unos palitos que señalen que ahí se está cultivando algo. De eso no protege, eso es un indicador. Sí. O sea, la idea de que es que hay que hacerle un búnker a un arbolito, me parece a mí que ya es exagerado. La protección. Sí, sí, pero se necesita nutrirlo para... El mejor nutriente es que que el suelo tenga una coberturita de hojarasca. De hojarasca. Y cuando crezca algo de pasto, sobre todo alrededor, es afeitarlo, no cavar alrededor, cavar alrededor del arbolito que le arranca raíces. O sea que está mal hacerle una especie, yo con la mano siempre le hago como una especie así de hoyito muy para que el agüita se repose ahí y no se vaya por encima del andén.
Ahí le podría estar maltratando raíces. No, pero es No, mejor pues, que quede cubiertico de hojas. Hojarasca. O sea, quite lo que esté creciendo, Sí, lo que sí, siempre pudiera, lo hago. el pasto que pudiera llegar a tapar el arbolito cuando está pequeño. Sí, no, yo siempre lo hago. Pero el suelo debe estar cubierto con hojas. Listo. Hojas. Es como el bosque. ¿Cómo está un bosque? Cubierto con hojas. Ok. Vale, profe. Gracias. Y nutrientes, pues un poquito de abono de paca, pero un puñadito, Vale. encimita, eso no se entierra, se echa encima y se tapa con hojarasca. La hojarasca no debe ser más de 5 centímetros de grueso. Hay gente que apila, hace una paca alrededor del árbol. Esa paca se calienta y mata el arbolito. Ok. Mata, ese calor mata. Vamos a hacer una pequeña pausa. Sí, una pequeña pausa pues para que piquen un... Pero hablar de, o sea, yo veo que no sé, no conozco el documento del bosque urbano, pero me parece que incluye poco bosque. Cierto. Entonces, Por ahora sí. una plantación densa pues puede reducir mucho el pasto. Pues vamos a ver algunos árboles, y si vemos algunos árboles, mírenlos, que aquí está. Vean, no pasto. Casi donde hay sombra. Donde hay sombra no hay pasto. Pero peguemos una caminadita para... Pues ese camino es pasamos a donde te había dicho. ¿Pasamos? Sí. Está al otro lado. Pero no veo allá muchos árboles, eso sí hay. No, precisamente allá sería para mirar. No, es que identifiquemos el cortafuegos en terreno. Eso. Pues allá se sembraron unos coquitos. ¿Qué tal te pareció rico? Sí, Para mí es picante, Pero para a mí sí. pues para como cena, Sí, es que yo sí soy promedio así. Todavía no. Digamos que estoy preparando ahí. Por eso ya no hacia allá abajo. Y acá. Aquí el pasto crece un poco más y Chicalá. se viene quemando. Esto ya no quema. Entonces es que el incendio se reduzca por falta de combustible. Entonces un arbolito no alcanza a detener un incendio. Pero si hay un arbolito de estos cada 4 metros, entonces en el intermedio de esos 4 metros puede haber robles. El roble no funciona como cortafuegos, pero estos dos lo pueden defender. Este sí parece más el plateo. El plateo. Otra vez está aquí el efecto cortafuegos. Miren que fuera del plateo hay poco pasto. Poco pasto. Se repite el fenómeno. Miren fuera de la copa del árbol. Mira que hay mucho más pasto que aquí. Entonces, ¿qué nos falta? Densidad de agua. O sea, si tenemos aquí otro árbol al beso de este y otro árbol, se vuelve una zona extensa sin pasto. Este arbolito es un buen cortafuegos, pero es muy bueno para eliminar pasto, pero es lento para eso.
entonces no es muy práctico como cortafuegos inicial. Él a la larga es un cortafuegos. Él es un guayabito, un arrayán. Arrayán del Cauca lo llaman. ¿Cómo? Endrín. No había oído ese nombre. En Antioquia se llama guayabito de monte. Guayabito de monte. Claro. Pero eso permite sembrar otros que no sean. Vea, este está muy bueno. Miren el tamaño de pasto allá. Eso es importante. Este se llama higuerillo. La semilla se dispersa porque el frutico al secarse funciona como un resorte. Entonces dispara, bota la semilla. Es un árbol africano. En muchas partes es un cultivo muy importante porque es el aceite más fino del mundo. Cuando eran los relojes mecánicos usaban aceite de este. Y es uno de los aceites con el que ha sido más fácil hacer plásticos biodegradables. Y está ahí también No, higuero no, higuerillo. No es el mismo, es otra especie. Así como hay de muchas especies hay de distintos colores. Este es otro tipo de laurel. Como que otro tipo de laurel. Pensé que era ayuelo, pero no, es otro. El ayuelo era aquel de allí. Este no lo distingo, pero mire que no elimina el pasto. No es muy... La copa no es densa. Otra cosa interesante de muchos de los árboles cortafuego juveniles es que admiten la cobertura de bejucos sin que los afecte. A muchos árboles la cobertura de bejucos los mata, pero un buen árbol cortafuegos no lo matan los bejucos, antes lo potencia como sombra. Miren que este logra vencer el pasto a su alrededor, pero es de lento crecimiento. Este arbolito puede tener 10 años. Pero miren cómo está eliminando. Les cayó esta mañana. Es una berraquera, miren esto. Esto es bien, vea una foto de aquí a allá y con el pasto iluminado, es súper evidente. Que se vea algo, retirarse un poquito para que se vea también algo del arbolito, pero el círculo de no pasto es muy clave. Entonces miren que nos ha faltado observación del bosque. Sí, pero el achote, ¿cuál es? Es que ellos sacaban el color. Sí. ¿Cuál es ese árbol? Eso es un árbol de tierra caliente. Ay, sí, ya me acordé. Y los fruticos son como un pajarito abriendo el pico. Dice que se abre así. No. Son como unos porque ando como unas cabecitas de pajaritos abriendo así la boca. Un color. Sí.
La profe, y eso de sembrar ahí con esas llantas, Eso daña los árboles. Eso daña. como que no los deja. Claro. Daña los árboles. Mira acá. Esto es un ayuelo. La semilla tiene alas. Tiene alas para que se disperse con viento. Vea, mire que el viento se la quiere llevar. Pero también es bastante batallador del pasto. Aquí en buena parte ha sido el plateo, pero mire que allá atrás hay menos pasto. Pero es uno de los formadores de iniciadores de bosque en tierra fría. Esto es Caballero de la Noche, sí. Pero no, eso es numeración del La cédula. Ahora los árboles tienen cédula. Tienen cédula, pero no tienen derechos ciudadanos. Derecho está bueno. Sin derecho. Entonces estaba costando mucho. Llega un punto en que no aguanta más el inclinado y entonces trata de erguirse. Mire, esta rama es muchísimo más joven que esta y está tratando de recuperar lo que ha perdido de inclinación. Entonces, a este árbol le convendría, si lo fuéramos a podar, si viene un podador oficial, es muy posible que corte esta. Yo cortaría esta. Ya que es la que trata de ser árbol. O sea, él se corrige a sí mismo. Él trata de corregirse a sí mismo, pero no logra anular esta. Entonces es mejor cortarla. Claro, porque se nota que allá arriba pasa derecho. Exacto. Y ahí no anula, claro. El esfuerzo de la naturaleza es por mantener el suelo cubierto. Entonces, el hecho de que no deje crecer pasto no quiere decir que no deje crecer vegetación. Pues, resultan otras vegetaciones que puedan soportar algo de sombra. Espero que esto les sirva de algo, que lo puedan... Más o menos la suelta como yo pensé. En esta parece más una cita, pero es parecido.